que traiga su corazón bien dispuesto al estudio que hoy vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de los Hechos, vamos en el capítulo 18, estamos en el versículo 22 y 23. Hechos 18, 22 y 23. En este capítulo hemos estado viendo, ¿verdad?, el tercer viaje misionero de Pablo. El tercer viaje misionero de Pablo. Ya vimos los dos primeros viajes misioneros, las ciudades que recorrió. Estuvimos también analizando, ¿verdad?, todas las circunstancias, las situaciones que Pablo tuvo que pasar, porque, amados hermanos, de verdad es imposible evitar las circunstancias. Estando en Cristo es imposible. Siempre en nuestra vida va a haber circunstancias de todo tipo, va a haber presiones, va a haber situaciones, y esto es debido a que todos sabemos que tenemos tres enemigos comunes. Satanás, ¿verdad?, ese ser espiritual que la gente no sabe ni lo conoce, ni sabe cómo él influencia sus vidas, cómo él influencia sus pensamientos. A través de ello, ¿verdad?, pues tienen actitudes incorrectas, los lleva a caer en la esclavitud del pecado, los hace participar, ¿verdad?, en vicios como el cigarro, el alcohol, las drogas. Y bueno, hay un sinfín de trampas que él ha puesto para que la gente caiga precisamente en ese diseño destructivo que él ha puesto para el ser humano, con el propósito de que ellos no puedan venir a Cristo, no lo conozcan y entonces tengan una eternidad sin Dios y sin esperanza, separados completamente de la presencia de Dios. Y como muchas veces yo les he compartido, si hay gente que quiere comprobar que esto es verdad, bueno, pues que viva la vida que quiera vivir, y después allá arriba nos vemos. Cuando esté el juicio, cuando vean la realidad de su vida, aquella que Jesucristo describe, ¿verdad?, en la enseñanza que da a través del rico y Lázaro, donde se encuentra una persona en el Hades o en el lugar de los muertos y está completamente materializado como en carne, como ahora nosotros estamos, con ojos, con boca, con pensamiento y con todo, y está en un tremendo sufrimiento. Y bueno, pues si la gente quiere ver que eso es verdad, pues solamente hay que esperar, porque Dios ha puesto un tiempo de vida para todos nosotros, nos ha querido dar oportunidad, pero muchas veces rechazamos el ofrecimiento de Dios. Y eso no es nuevo, porque a través de la historia así ha pasado. Los primeros que rechazaron el mensaje del Evangelio fueron los judíos, pues a ellos fueron a los primeros que se les transmitió. Y vimos todo el capítulo 1 hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde nosotros visualizamos esto. Posteriormente, al no recibir el mensaje, Pablo dice, me voy a los gentiles. Y entonces, a través de esa gracia dada por Dios, hoy después de 2000 años, todavía hay gente que no es judía, como nosotros, que somos mexicanos, o de algunos otros países que no son de Israel, que estamos recibiendo el Evangelio de Jesucristo y por su gracia estamos recibiendo la salvación prometida. No a través de una religión, no a través de un sistema de pensamiento, sino a través del Evangelio de la gloriosa verdad de nuestro Señor Dios y Salvador, Jesucristo. En Hechos capítulo 18, versículos 22 y 23, vamos a ver, hermanos, cómo inicia este primer viaje, o este tercer viaje, perdón, misionero de Pablo. ¿Qué situaciones de inmediato nosotros vemos? En el versículo 22 dice la Biblia, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí un tiempo, dice, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia,
confirmando a todos los discípulos. Cuando estaba estudiando este tema, fui a un mapa para ver cuáles eran estas regiones, y son partes que corresponden, hermanos, a la línea, ¿verdad?, que toca con el mar, y sube, ¿verdad?, de Turquía, de todo ese país de Turquía, y sube hasta Europa, casi llegando ahí por donde está la patita de Italia, ¿verdad? Por lo tanto, en aquel tiempo, pues estas ciudades recibían ese nombre, el cual pues hoy en este tiempo cambió. Y así es como aquí comienza el relato del tercer viaje misionero, emprendido probablemente, dicen los estudiosos de las Escrituras, en el año 52 o 53 después de Cristo. En este viaje continuó entonces, hermanos, la labor que había iniciado en Éfeso, y su viaje termina con su llegada después, al final de este viaje, en Jerusalén, en el capítulo 21, versículo 15 al 17. En el regreso de Pablo a Galacia y Frigia, esto marcó entonces el inicio del tercer viaje misionero. En este tercer viaje misionero vemos claramente dos aspectos. Hoy solamente vamos a ver dos aspectos de este viaje que son muy importantes, porque nos vamos a dar cuenta a través de las palabras que refleja la Biblia a qué se refiere, qué fue lo que realmente Pablo hizo. Y el primer aspecto que vimos es que Pablo visitaba a las iglesias. En el versículo 22 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Entonces, a la visita a las iglesias era para Pablo algo fundamental, ya que podía él observar su crecimiento y desarrollo, así como el comportamiento de las personas que ahí estaban, ¿verdad? Porque había muchos que se decían cristianos, pero ni a parientes llegaban. Él veía la espiritualidad de la iglesia, los pecados que habían ahí. Amados hermanos, de verdad, si yo me pasara la vida, ¿verdad?, pidiéndole a Dios me mostrara sus pecadotes tremendos, pero créame cuando le digo que a usted se le nota en la cara. No necesitamos ser muy espirituales para ver a una persona que está viviendo en pecado. Se le ve en el rostro. La gente no se da cuenta, pero tiene su rostro oscurecido. Y después se refleja en su mal carácter, en su mala actitud, en su mal comportamiento, en sus malas palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tuviéramos los ojos de rayos X que tenía el Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas, créanme que si yo lo tuviera, le miraría a los ojos y me daría yo cuenta de qué parte usted está comiendo. En muchas ocasiones el Señor me deja ver cuando una persona está mal, pero en muchas ocasiones no me permite decirle nada, porque no me toca a mí decirle algo, a menos que el Señor en ese momento, y dile algo, yo voy y se lo digo. Y como dice el Chapulín, chipote con sangre, ese chico se haga. Se enoje usted o no se enoje, se ofenda usted o no se enoje, si a mí me da el Señor la palabra que yo se lo diga, se lo voy a decir. Porque yo tengo que darle buenas cuentas a Él. Y Él me va a decir: tú no le dijiste. Entonces yo prefiero que usted se enoje a que se enoje mi Señor. Prefiero que usted se vaya a que yo salga excluido del cielo por usted. ¿Se da cuenta por qué nosotros no nos retenemos cuando el Señor nos dice: di esto? Y ya sea que sea personalmente o en público, si Dios dice que lo hagamos, lo hacemos. Y no importa quién se ofenda. A mí no me interesa. A mí me interesa estar bien con Dios, porque Él me dijo a mí lo que yo tenía que decir. Punto. Si ellos quieren criticar, si ellos quieren hablar, si ellos quieren decir, bueno, de toda palabra que salga de su boca, ellos van a ser también juzgados.
y van a darse cuenta que realmente nosotros éramos enviados de parte de Dios. Entonces Pablo les hacía conocer si había falsas enseñanzas también en la iglesia, o falsas influencias, es decir, falsos maestros. Y eso era fácil de determinar, puesto que Pablo solamente veía la doctrina que se predicaba en la iglesia y él sabía si era verdad o si era mentira. Si esa iglesia no tenía una sana doctrina y no se conformaba a las sanas palabras dadas por nuestro Señor Jesucristo y a las enseñanzas que Él les había dado y les había establecido en su vida. Además de saludarlos y mostrar, por supuesto, en ese momento también su interés por ellos y el amor en ellos. Hermanos, muchas veces no entendemos que es precisamente un acto de corrección en nuestra vida lo que muestra que realmente esa persona nos ama. ¿O usted corrige a sus hijos porque los odia? No, ¿verdad? Usted los corrige porque los ama, porque los está previendo de algo. Los está previendo de una circunstancia. Porque parece que cuando nosotros fallamos a Dios y cometemos un pecado, no entendemos las consecuencias. No sopesamos las consecuencias antes de hacer algo. Y créanme que las consecuencias son crudas, son fuertes, son dolorosas, son vergonzosas y de verdad traen mucha culpa al corazón del ser humano. Muchas personas han salido del Evangelio por la culpa, por el pecado. Porque no han sabido entender la gracia de Dios. Por la indignación que sienten al haberle fallado a Dios y no tener las fuerzas para sopesar esa situación en sus vidas. Y ahora los vemos recorriendo las calles, sin una vida con Dios y sin esperanza. Amados hermanos, cuando Cristo es crucificado, en uno de los evangelios dice que ellos ya estaban volviendo a hacer lo mismo que hacían antes. El Señor tuvo que ir por ellos. Y desde la playa los ve que ya están embarcándose para ir a pescar otra vez. Cuando Él les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Y les grita, ¡eh! Descubren que es el Maestro. Pedro se ciñe la ropa, se avienta al agua, va con Él. Y entonces el Señor les dice, ¿a dónde van? Yo los mandé a otra cosa. Y es algo natural de nosotros cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos desilusionados por algo. La tendencia es, en vez de ir a la luz para ser fortalecidos, la tendencia es separarnos de la luz. Pensando que allá afuera estábamos mejor. Pensando que nuestra vida allá afuera era lo máximo. Y hermanos, como siempre les he dicho, como el diablo no lleva prisa, lo único que necesita es separarte a ti de Dios. Y ya nada más lo que falta es que te lleva pianito, pianito. Es como el pescado que ya es atrapado con el gancho. El pescador suelta la cuerda para que el pescado se sienta otra vez confiado y libre, que es lo que le pasa a toda la gente allá afuera que se separó de la iglesia. Se sienten libres, pero llegado el momento les da el jalón de muerte. Y entonces destruye sus vidas, destruye su familia y los destruye a todos. Amados hermanos, yo esto lo he visto a través de mis 25 años de vida en Cristo, con muchas personas. Y como digo siempre, ¿verdad? Es muy sabio aprender de nuestros errores, pero es más sabio aprender de los errores de los demás. El segundo aspecto que nosotros vemos, hermanos, en este viaje misionero que inicia de Pablo, es que él confirmaba a los discípulos. Y dice el versículo 23, y después de estar ahí algún tiempo,
salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Todos estos viajes misioneros, hermanos, sobre todo el segundo y el tercero, mostraron el cuidado, el gran interés de Pablo por pastorear y cuidar, así como vigilar todas las obras sembradas en las ciudades que recorrió. Y como dice el pasaje, él recorría, es decir, el propósito que él tenía era que la gente fuera confirmada, establecida, fundada, que tuviera fundamentos. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Por falta de fundamentos. Y muchas veces no es porque el pastor no se los enseñe, es porque la gente no tiene interés de aprender. No tiene interés de aprender las cosas de Dios, le importa un cacahuate, viven una vida religiosa. Pues si eso hacían en la religión tradicional, pues aquí debe ser igual. O sea, salieron de la religión tradicional, pero la religión tradicional no ha salido de ellos. Y solamente hay que ver qué hacen diferente a lo que hacían antes, y ustedes se van a dar cuenta que lo mismo que hacían antes, lo siguen haciendo aquí. Piensan que la iglesia de Jesucristo es solamente para los domingos, es para dominguear, es para pasar un rato, estar ahí, sentirse santo, sentirse bueno. Y la iglesia de Jesucristo no es aquí, no es así. La iglesia de Jesucristo, por principio, hermanos, debemos de saber que nosotros somos un ejército de parte de Dios, que estamos siendo capacitados para que nosotros mismos, como soldados de Jesucristo, venzamos el pecado. Porque el proceso de la salvación nos trajo aquí. Primero, Él nos justificó, es decir, perdonó nuestros pecados cuando nosotros creímos en Él. En ese aspecto, lo que hizo Jesucristo fue que Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Porque la Biblia dice claramente que el que practica el pecado, esclavo es de él. La gente no es libre, la gente es esclava del pecado. Solamente si nosotros tuviéramos una pantalla y el Señor mandara, ¿verdad?, como una televisión, los pensamientos de las personas, ustedes verían que no solamente pecan en las acciones, sino pecan con su corazón. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, dice que Dios le dolió su corazón al ver que el pensamiento de ellos, vean, ahí está la clave, el pensamiento de ellos era solamente hacer el mal. Y por esa razón Dios destruyó a una generación completita a través de un diluvio. Y vemos esa cuestión y no aprendemos que el Señor conoce nuestros pensamientos. Y cuando Él ve que una persona no tiene el interés por Él, Él lo desecha. Porque no consiste, como dice Romanos 9, en el que quiere, ni en el que corre, ni en el que busca, sino de aquel del que Dios tiene misericordia. La gente querrá, pero si Dios no tiene misericordia, la gente no va a estar aquí. No va a entrar en el reino de Dios porque no consiste en el que quiere. Tampoco en el que está buscando y corriendo a ver dónde está Dios. Ahora sí, Dios. No. Si nosotros estamos aquí, ha sido por su bendita misericordia. No por nosotros. Nosotros no tenemos en ninguna forma el cómo llegar a Dios. El impulso que tú tienes de venir a la iglesia, el deseo de venir es puesto por Dios, es obra del Espíritu Santo. Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. No es cuestión de nosotros. Es su gracia operando en nosotros por su misericordia que ha tenido en nosotros, que nos da el deseo de venir. Y mientras nosotros no entendemos eso, pensamos que la salvación es obra nuestra, si no es por obras.
Es por su gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras. ¿Se da cuenta? Cuando entendemos esos versículos nos damos cuenta. Cuando la gente rechaza a Jesucristo y ya no quiere venir a la iglesia y ya anda renegando, ya anda juzgando, ya anda señalando, es porque Dios lo desechó. Solamente hay que estudiar Romanos capítulo 1. Como ellos habían conocido a Dios y no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia, a sus malos pensamientos. Cuando Dios ve que una persona realmente está fingiendo, no se está comprometiendo realmente con Él, Él lo desecha en un momento del caminar de la iglesia. Es por eso que la Biblia dice que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, porque no consiste en nosotros. Todo es obra de Dios, toda la salvación es la obra de Dios. Por eso lo que tenemos que pedir para esas personas es misericordia. Para que el Señor tenga misericordia de ellos y les conceda entrar en su reino. Si no, nadie va a entrar. ¿Se dan cuenta, hermanos? La diferencia entre el Evangelio real de Jesucristo y lo que las sectas y las religiones del mundo dicen. Muy contrario a lo que ellos dicen. Por eso la salvación es por el Evangelio. Es que yo practico esta religión. ¿Y qué? ¿Y la religión te va a salvar? ¿En dónde dice que la religión salva? La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. No en San Goloteo, no en Santa Catarina, no en San Pedro, no en Judas, en nadie. Dice, en la fe debe ser en Cristo. Por eso lo que la gente tiene realmente es una creencia, no es fe, porque la fe, el concepto de la fe solamente está en la Biblia, no está en ningún otro libro, no está en el Tripitaka de Buda, no está en el Popol Vuh, no está en ningún sistema de pensamiento. El concepto de fe solamente está en la Biblia, y la fe está orientada a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, nada más. Todo lo demás, lo que piense la gente, son simples creencias. Yo encontré a una persona que conocí hace mucho tiempo, que andaba en la calle y traía un perro muerto y decía que esa era su creencia, que era una barbacoa. Pues sí, la gente de afuera puede pensar lo que quiera, pero si no va de acuerdo a la palabra de Dios, es una simple creencia. Se está sujetando a una religión, no se está sujetando a la palabra de Dios. Por eso Pablo iba y confirmaba a la gente, les hacía ver la verdadera doctrina, lo que realmente, si ellos habían comprendido lo que ellos les había enseñado. Porque cuando nosotros, si estudiáramos todas las cartas escritas del apóstol Pablo, las de Pedro, las de Judas, la de Santiago, y viéramos esos escritos, nos daríamos cuenta, hermanos, de todas las situaciones tremendas que había en los diferentes lugares de donde estaban los creyentes en las iglesias. Porque en las iglesias había problemas. Los corintios tenían problema con Pablo. A pesar de que Pablo les llevó el evangelio a Corinto, que lo vimos semanas antes en el segundo viaje misionero, y que en ese tercer viaje, como vamos a ver, también fue a Corinto. Hay dos cartas escritas a Corinto, y en las dos cartas la gente critica a Pablo y dicen que él no era apóstol. Y él defiende su ministerio. El otro problema que tenía Corinto es que se sentían bien espirituales, que es que hablaban en lenguas, que es que en ellos se movían todos los dones del Espíritu.
Y Pablo les dice, ignorantes de los dones carnales. Qué tremendo es eso, ¿no? Y la iglesia que verdaderamente era espiritual, que era la de Éfeso, resulta que pierde su primer amor, porque no es una garantía ser espiritual para mantener el amor a Cristo, porque el amor, hermano, como es en el matrimonio, como es en todas partes, hermanos, el amor se tiene que sembrar todos los días. Todos los días tenemos que sacrificar algo por la persona que amamos. Ese es el amor de Dios. Dios se entregó a sí mismo, por eso le dice a los de Éfeso, vean los Efesios, Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, la cuidó, la sustentó, porque ese es el verdadero concepto del amor. La persona que ama cuida y sustenta, y se entrega, se sacrifica, porque esa es la visualización del amor. Si amar no es llevar flores, qué bueno, pero yo he visto amantes que llevan flores a las capillitas. No es llevar chocolates, qué bueno que te traigan chocolates, pero a lo mejor no estarán curando su falta de que a la otra también le llevaron chocolates. Hermanos, los más grandes ladrones del mundo, ¿qué hacen? No le llevan juguetes a los niños, no les llevan despensas, no hacen obras de caridad, porque la religión dice eso, que según cuando lleguemos al cielo van a poner una balanza y van a poner tus obras buenas y tus obras malas, y de donde se baje, según hasta donde se baje, va a ser tu castigo. Oye, si así fuera, todos vamos al infierno. Nada más hay que ver lo que piensas en el día. Y si se juntan todos los años que viviste, más tus malas palabras, más tus malas acciones, más tus malas actitudes, más tu egoísmo, tu odio, tu rencor, tu amargura y todo eso, bueno, ya mejor le dejamos ahí. Y si piensas que porque le diste a la de la esquina una moneda, ya por eso te vas a ir al cielo, o porque Michael Jackson, ¿verdad?, hizo un lugar para niños donde pues por ahí las malas lenguas dicen malas cosas. Pero según él están haciendo buenas cosas, cuando la Biblia dice que no es por obras, es por la gracia de Dios. Así que Pablo les tenía que aclarar esas cosas a los de Éfeso, y les decía, Dios se entregó por ti. Después vemos a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, hermanos, y es la primerita que Dios le habla y le dice, has perdido tu primer amor. No, que muy espiritual. Oye, yo quería, porque el deseo de Pablo cuando él iba a Éfeso, nada más leen la carta de Pablo a los Efesios y les da unas disertaciones que no encuentras en ninguna carta. Las palabras que Pablo describe en Éfeso son palabras muy espirituales. Ahí hay una doctrina que se llama la de la predestinación. Entender la doctrina de la predestinación, hermano, se te funde el fusible. O sea, terminas diciendo, no entiendo. ¿Cómo es que Dios llamó desde antes de la fundación del mundo y dice que nos salvó y que desde el vientre de nuestra madre nos escogió? ¿Y cómo nosotros vivimos? Entonces, ¿cómo lo conocimos? Y entonces viene una serie de disertaciones, unas preguntas que termina diciendo, yo esto no lo entiendo. Y como es un misterio, pues lo dejamos ahí mejor. ¿Para qué estamos especulando? ¿Y para qué estamos tratando de explicar algo que solamente está en la potestad de Dios? Son situaciones, hermanos, que vemos en todas las iglesias.
problemas, circunstancias. Por eso Pablo iba y les confirmaba. A ver cómo están. Los saludo. Y siempre en las cartas vemos un saludo, ¿verdad? Pablo, a los santos de Corinto. Miren, los llamaba santos. Y andaban de tremendos. Hermanos, porque la santidad no está en la apariencia de la persona, sino en la declaración de Dios. Él nos llamó santos. Y si Él nos llamó santos, pues punto. Él es la máxima autoridad del universo. Entonces, si alguien no piensa que yo no soy santo, pues vamos entonces a definir qué es santo para ti. Porque para ti santo es una persona perfecta que no comete errores, pero para Dios eso no es santo. Santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado, de la maldad y del mundo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es diferente el concepto que Dios tiene de esas palabras a lo que la gente tiene? Entonces, aquí en el mundo piensa que un santo, ese es el que se porta bien, que nunca falla, que trae un medio pelón aquí, ¿verdad? Que anda haciendo obras de caridad. No es el santo, hermano. Nosotros somos santos por la fe en Jesucristo. Porque los méritos no son nuestros, son los de Cristo. Por eso somos santos, porque Él era santo. Él fue santo, Él cumplió toda la ley y en sus méritos es que estamos nosotros aquí. O sea, más o menos para que te des una idea, aunque a lo mejor no fuera así, hermano. Imagínate que Cristo trae una bata de doctor, una credencial, y te la pone a ti y te pone la credencial. Entonces tú entras al hospital y te dicen, ¿qué pasó, doctor? ¿Tú eres doctor? No, doctor es el que te dio el saco o la bata blanca. Y la credencial no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Pero al tú poseerla, entonces tú eres médico. Entonces Él nos revistió de Él mismo. Y por eso a los ojos de Dios, en la carta a los Efesios dice que Él nos mira santos. Porque Él no nos está viendo a nosotros, Él está viendo a su Hijo, Él nosotros, por el Espíritu Santo que mora, Él nosotros. Porque si no fuera así, hermanos, después de haber muerto Cristo en la cruz, entonces el día que tú cometieras un pecado, vendría juicio sobre ti. Pero es gracias a que Cristo esté en ti, que cuando tú le fallas y cometes un pecado, el Señor Jesucristo te da oportunidad de arrepentimiento y te da un tiempo, a pesar de que tiene al acusador ahí todos los días, todas las noches, y está subiendo y te está acusando y te está pidiendo para zarandearte. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la gente que estaba bajo la ley, que caminaba en la ley, cuando equivocaban algo, les venía juicio en sus vidas. Tan era así que los judíos, hasta el tiempo de Jesús, tenían ese pensamiento. Por eso cuando estaba un hombre ahí que estaba ciego, le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque ellos traían esa falsa enseñanza de que el pecado se hereda. Es un pensamiento judío, hermanos. Y el Señor Jesús, ¿qué les respondió? No, no es que este pecó, ni que sus padres pecaron. Es que Él está así para que se manifieste el poder de Dios. Es decir, que Dios permitió que esa persona estuviera en esa condición de enfermedad para que cuando Cristo viniera a él, Dios ya había puesto esa obra de antemano en Cristo y sabía que un día se iba a encontrar con ese hombre y Cristo lo iba a liberar de su esclavitud de enfermedad. Al mostrar ese milagro, toda la gente iba a saber que Jesucristo era el Mesías. Ese fue el propósito. Por eso, una de las enseñanzas más tremendas de justicia de Dios es la que habla de que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y si Él quiere con el barro hacer lo que Él quiera, entonces ¿tú quién eres? ¿Acaso el barro le dirá al alfarero lo que tiene que hacer? No. Entonces, ¿por qué tú cuando pasa algo en tu vida terminas siempre reclamándole a Dios? Como si Él fuera el culpable. Cuando Él tiene propósitos.
Y no necesariamente lo que a nosotros es malo, para Él es malo. ¿Será malo morir en una cruz? Oye, hermano, era la muerte más terrible en aquellos tiempos. Eso era muy malo. Sin embargo, ahí murió su Hijo. ¿Y cuál fue el propósito? Traer redención y vida eterna a toda la humanidad. Entonces, lo que para nosotros aparentemente es malo, para Dios no es malo. Porque Él tiene el poder de en cualquier momento, si trae una enfermedad, si Él quiere, te puede sanar. Punto. Para Él no es ningún problema. Pero a veces no entendemos que las situaciones de nuestra vida y nuestras circunstancias, como decíamos la semana pasada, tienen un proceso de santificación en nuestra vida. Hermanos, tenemos un carácter a veces, tenemos una actitud que a veces el Señor nos llama a ver, ¿ya viste realmente tú quién eres? O sea, porque toda la vida te la pasas de orgulloso y de orgullosa. Tú sientes que tú lo puedes todo. Tú no dependes de mí, dependes de tus fuerzas, dependes de tu trabajo, dependes de tu dinero. Bueno, ¿qué te parece si te quito tu trabajo, te quito tu dinero y te clavo una enfermedad? ¿Para qué? Para que te humilles delante de mí. ¿Y sabes por qué? Porque yo te quiero allá arriba, yo no te quiero en el infierno. Entonces, es como la inyección, ¿verdad? ¿A cuántos le gusta la inyección? A nadie. Y en el momento te pican, te duele y te causa dolor y ahí estás tirado en la cama y mucha gente le tiene pavor a las inyecciones. Pero después de eso, ¿qué pasa? Que viene la sanidad. Entonces, no necesariamente lo que para nosotros es malo, para Dios es malo. Porque Él conoce nuestra vida, hermano. Él sabe que los orgullosos caen cuando el Señor les dice, ya hiciste todo, ya, eso es lo que querías hacer. Bueno, ¿ahora qué crees? A ver, ahí te va. Ahora, échate este trompo a la uña, a ver, resuélvelo. ¿Y qué termina haciendo la gente? ¿Cómo terminamos nosotros viniendo a Cristo, hermanos? Porque todos pasamos por ahí. Y ahora, después de ese proceso, yo le pregunto, ¿usted le reclama algo a Dios o usted tiene más motivos para alabar y adorar a Dios? Lo segundo, tenemos más motivos para alabar y adorar a Dios, porque al principio nos dolió, pero ahora vemos su rostro y vemos su sanidad. Entonces Pablo, amados hermanos, tenía que comunicar todas estas cosas a la gente y muchas más. Confirmar a los discípulos, fortalecerlos y llamarlos a permanecer en la fe. Porque el cristianismo es como un maratón. No gana el que sale corriendo. Usted ha visto que un maratonista sale desbocado. Y al final, mire, a la mitad de la carrera ya ni lo ven. ¿Sí o no? Y los que salen acá bien despacito, que llevan un ritmo, porque ya han entrenado, llevan un ritmo, pianitos van, poco a poco van viendo cómo van cayendo, caerán 1000 a mi diestra, 100,000 a mi diestra, 10,000 a mi diestra, más a mí, no llegará ahí, sigue. Ven la meta y los que salieron locos, los que salieron corriendo se quedaron. Por eso, en el cristianismo no hay que correr. Hay que avanzar poco a poco. Hay que ir aprendiendo poco a poco porque nos vamos ejercitando en la fe, nos vamos ejercitando en el conocimiento de Dios y vamos corriendo esta carrera. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, corran la carrera de tal manera que ganen. Y después les dice, los que cruzan la línea se abstienen de muchas cosas para poder ganar la carrera. Corran de tal manera que lleguen a la meta. Pero mucha gente a veces en el cristianismo quiere salir corriendo. Ya llegó a la iglesia, ya quiere predicar. Cálmate. ¿Sabes cuántos años tardé yo para predicar una sola vez? Años. Hay que irse despacito. Despacito, aprendiendo.
que la gente no se dé cuenta que yo estoy aprendiendo, pero yo ahí voy, pero ahí hay unos ojos arriba, que son unos ojos de fuego, que están viendo mi aprovechamiento, están viendo lo que yo estoy haciendo, y llegado el momento cuando el Señor me ve preparado, de repente te llama. Una de las experiencias que muchas veces les he contado es la que nosotros vivimos, mi esposa y yo. Había 12 parejas, muchas de ellas eran más pegadas al pastor. Creo que nosotros éramos los últimos, nadie nos pelaba. De repente nos decían, es que fuimos con el pastor no sé dónde. No, hay que irnos por dentro, ¿por qué nos invitaron, no? ¿Y quién fue? No, pues pues qué bueno. Y nosotros nos sentíamos desplazados. Así como algunos de ustedes a veces sienten, yo me sentía así, desplazado, pero yo sabía lo que estaba haciendo, yo sabía que me estaba absteniendo de cosas, que me estaba preparando, que Dios veía que yo estudiaba las Escrituras, que yo me devoraba la Biblia, que estaba ahí tratando de aprender y recibiendo, ¿verdad?, mi enseñanza con mi pastor, y cuando me ponía a dar enseñanza la daba, y así estaba yo preparándome, sirviendo, y después de los primeros que el pastor llamó al pastorear fue nosotros. Cuando nosotros ni figurábamos en el campo, estábamos como en las reservas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que aunque los hombres no vean lo que hacemos, porque yo soy un ser humano, yo no veo lo que usted hace. ¿O cree que yo estoy ahí en el espíritu viéndolo en su casa? No, yo no veo lo que usted hace. Yo no veo si realmente usted toma la Biblia. Yo no veo si realmente usted lee las Escrituras. Y lo mejor de todo, yo no veo si realmente lo que está leyendo está impactando su corazón. Porque allá afuera también en las sectas leen la Biblia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la Biblia debe tocar nuestro corazón. Pero si aún venimos aquí, ni Biblia traemos. ¿Tú crees que vas a agarrar la de tu casa? Pues no, si ni aquí la traes. En algún momento la ira de Dios me invadió en un culto el año pasado. Le dije, ya nadie va a entrar a la iglesia y no trae Biblia. Fuego santo, el celo santo de Dios es que yo no consigo que un cristiano no traiga Biblia. ¿Qué la traigo, pastor? En el celular. Y si está en el celular te vas a salir. Esto nada más distrae. Tráete tu Biblia. Hermanos, los chinos, los cristianos chinos, los matan si les encuentran una sola hoja de la Biblia. Una, no digamos toda la Biblia, una hoja. Los meten a la cárcel y después los matan. Por una sola hoja que les encontraron. Nosotros estamos en un país tan precioso que es México, donde tenemos libertad, donde Dios ha tenido misericordia en este país y nos ha dado la oportunidad de tener este precioso libro en todas las traducciones que usted la quiera tener, la puede tener aquí en México. Y sin embargo, ni a la iglesia llevamos una Biblia. Qué tremendo es eso. Ahora imagínense si es un líder de la iglesia. Hermano, yo te culmino que si tú ves a un pastor o a un líder que no trae Biblia, te le acerca y le diga, hermano, su Biblia. Ese no es ejemplo, ¿no? Usted debe poner ejemplo, traiga su Biblia. Aquí la traigo, hermano. No, a mí no me venga con eso. El pastor nos dijo el miércoles que la Biblia es así, física. Por eso luego andamos como estamos, hermanos, porque no tenemos ese amor. Y por eso esa iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Porque el amor se pierde cuando nosotros perdemos el amor a este libro, que es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Pero esa palabra guardar dice que la guardes en el librero. Dice que la guardes en tu mente y en tu corazón. Y para que eso suceda, pues la tienes que estar leyendo continuamente. Cuando yo me convertí, hermanos, no le exagero, yo este libro lo leí en una semana. Todo. En una semana. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has leído la Biblia completa en tu vida? Porque hay mucha gente que se jacta. Yo llevo 10 años en Cristo, pastor. 15, 20. ¿Usted qué me puede enseñar?
¿Cuántas veces has leído la Biblia? No, a ver, vamos a ver. Primero, punto número, ¿cuántas veces en tu vida cristiana, en esos 15, 20, 30 años, ¿verdad?, de telarañas de cristiano, ¿cuántas veces has leído la Biblia completamente? Y tú te vas a dar cuenta que esa gente es puro perico. Segundo examen, ahora dime todo lo que sepas de este libro. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Cómo está dividida? ¿Cuántos libros tiene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Y así te lo llevas. Y a ver qué te diga. Ya sin entrar a cuestiones teológicas, doctrinales. No, a ver, dime. ¿Tienes tantos años? A ver, dime, a ver, explícame. En lo que deberíamos de nosotros ser expertos, no lo somos. Aquí es donde somos expertos. Sí, la Biblia está constituida así, así, así. Se le llama Antiguo Testamento por esto, y se le llama Antiguo Pacto por esto. Y hay tantos pactos, y se escribió en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. El hebreo sufrió 3 cambios de hebreo, hebreo paliebreo, hebreo aramizado, hebreo masorético. Dentro de los masoretas había 2 tipos de masoretas, y los puntadores de punto alto, de punto bajo, y a ver, que te expliquen todo eso. Entonces tú vas a saber que esa persona realmente ha estudiado la Biblia. Si no, hermanos, es puro perico. Sí, sabe versículos, pero ¿eso qué? Hasta el diablo se los sabe. ¿Acaso no tentó a Jesús con los versículos, hermanos? Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, que no bastan esas cosas? Es importante que nosotros sepamos más de lo que nosotros decimos amar. Por eso Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Aquí y acá. Porque cuando este libro entra realmente aquí y acá, lo primerito que pasa, hermano, es que tu vida cambia. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambia tu carácter? Porque no lees. ¿Por qué sigues de gruñón, de gruñona? Porque no lees. Porque esto ha estado aquí, pero no ha bajado acá. La Biblia no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que viene al corazón para cambiar de vida, para cambiar mi comportamiento, para entender que mi esposa no es una criada, no es una criada bien criada, tampoco es una lavandera. Aquí vas a descubrir el concepto que tiene Dios de tu esposa, y dice que es tu ayuda idónea. Es que mi esposa no hace esto, porque es tu ayuda, no es tu criada. Si tú le dices a alguien, ayúdame, hazlo, ¿qué va a pasar? Esa persona te va a mandar a volar. No, es tu ayuda, es decir, que lo hacemos juntos. Hay mujeres como las describe en el Salmo, ¿verdad? Perdón, en Proverbios, en el último proverbio describe una mujer increíble. Dice, se para bien temprano, ve por su esposo, ve por sus hijos. No, hombre, son las 10 de la mañana y aquella no se ha parado. Es que tengo problemas con mi esposo, pastor. ¿Y por qué? Es que me paro a las 10. ¿A las 10 de qué? De la mañana. Oh, tus hijos se van a las 8 a la escuela. Entonces, ¿quién los mandó? ¿Quién les dio el lunch? No, es que les damos dinero. Párate, floja, y dale su lunch a tu niño. No es lo mismo que coman en la calle, que les den los... Hermanos, por eso tenemos problemas, porque no hemos entendido los principios de Dios. Aquí donde deberíamos de nosotros ser expertos, no lo somos. Analice todos los problemas que ustedes y yo tenemos a veces, es porque un principio de la palabra de Dios estamos quebrando. No se crea que por ser hijo de Dios, Dios lo va a eximir de la responsabilidad de este libro. No lo va a eximir. Dios no es injusto. Él no hace acepción de personas. Y Dios al que recibe por hijo, lo corrige. Solamente que a veces, hermanos, claro, no nos gusta la corrección, la exhortación. Pablo iba a las iglesias y los exhortaba. Veía su comportamiento, veía sus actitudes. Y lógico, Pablo era una persona mucho más espiritual que cualquiera de los pastores que podamos existir en ese tiempo.
Y él sí tenía ese discernimiento de espíritus que podía ver en una persona el pecado y se lo decía en su cara. Porque hasta eso Dios le había dado esa tremenda autoridad. Este primer aspecto de la confirmación es porque él exhortaba, dice la Biblia, a permanecer en la fe. Porque el problema que tenemos es que, hermanos, patitas nos faltan para no permanecer en la fe. Cualquier pretexto. Es que no me saludó. Es que el hermano me sacó la lengua. Es que todos me odian. Como si conociéramos tu vida. O sea, como si durmiéramos contigo. Te odia tu esposa, tu esposo, porque él sí te conoce, él sí duerme contigo. Pero nosotros, o sea, ya bastante tenemos con lo que traemos cada quien, como para todavía cargar tus piedras. No venimos a la iglesia para ver quién anda en pecado. Ya lo vi, hermano, usted anda en pecado. ¿Cómo vamos a hacer? No hay profetizas o locas aquí que se paren. Así te dice el Señor, arrepiéntete. No hay nada de eso. Dios usa su palabra. No por el hecho de que el pastor diga algo, lo tiene un problema contra ti. Realmente el problema que tú tienes es contra Dios, no contra mí. A mí no me interesa tu vida. Es más, si yo no me entero de tus pecados, mejor. Porque ¿saben lo que pasa? Que si yo me entero de los pecados de ustedes, el Señor me lleva a arrodillarme delante de Él 1 o 2 horas. ¿Ustedes creen que eso a mí me gusta? Y si son 5 de esta iglesia, ese día ya me la pasé sin dormir. Luego me llaman a las 9, 10 de la mañana y quieren que yo les conteste si me la pasé en la noche orando por... Pedro le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te pidió zarandearte, ya oré por ti. Se había pasado toda la noche el Señor Jesús intercediendo por Pedro para que el diablo no lo destruyera. Nada más le dieron una zarandeada, pero lo que es una zarandeada del diablo, hermano, en la vida de Pedro lo que pasó cuando vino ese pecado triple, porque si Judas traicionó al maestro, Pedro lo hizo a la tercera potencia, lo negó 3 veces. Si cuando a veces hay gente que le falla al Señor, a veces viene aquí con una cara. Yo no mire, hermano, ¿qué trae? ¿Será policía? Porque anda viendo bien raro, ¿no? No, pues es que ya trae cargando aquí la losa. Y dice, oiga, pastor, ¿quiere decirle algo? No me diga nada. No me diga nada. Vaya con el Señor. O sea, yo no soy el de aquí a 3 cuadras que le va a poner penitencias. Usted vaya con el Señor, porque si yo me entero, no, pues a mí ¿qué me está diciendo Dios? Este cuate no me quiere ir a mí. Ya vino al culto, no te escucho a ti. Entonces ve y díselo ya directamente. Y después de ir, pues yo me paro allá como Moisés y digo, Señor, ten misericordia de mi hermano. No sabe lo que hace. Porque si lo supiera, no haría lo que hizo. ¿O no? Si los hijos supieran lo que están haciendo, ¿lo harían? Tan solo piénselo. Usted, añitos atrás, le hablo a los que ya estamos acá, jefes, ¿no? Piense tantito. ¿Usted haría lo que hizo antes, hoy en ese tiempo? Una de las más locas cosas que yo hacía es que me salía en mi motocicleta de carreras y me iba a Cuernavaca, a Hidalgo, a Michoacán, y me iba a todo lo que daba, hasta rechinaba de toda la velocidad que iba, y hasta me acostaba en la moto. Hoy, con una 250 itálica, hermanos, me da miedo correrla a 100 kilómetros, cuando la otra cosa corría 280 kilómetros por hora. O sea, imagínense, y sin equipo, ¿eh? Porque antes no hay como hoy hay un montón de donde puedes comprar un casco, todo. No, lo más que traía yo era un casco, nada más. Pues no traía chamarra de protección, no traía protecciones en las piernas. Si yo me hubiera caído, no me hubiera matado. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo nosotros
Tenemos ya que reflexionar en nuestra vida y Dios hace las cosas con el propósito de que nuestra vida cambie. Pablo les tenía que comunicar eso a las iglesias, los tenía que exhortar a que permanecieran en la fe. Que no es fácil. Pero también, si tú no pones nada de tu parte, pues va a ser más difícil. Porque la fe viene, ¿por qué? ¿Oír qué? Entonces, si tú no vienes a oír la palabra de Dios, ¿tú crees que tienes fe? Por eso siempre estás buscando intermediarios. Pastor, ore por mí. No, vaya a orar usted. Yo no soy San Ángel. O sea, era triste que yo salía de mi casa cuando la iglesia empezaba y después de haber orado por los hermanos de la iglesia, que gracias a Dios eran poquitos y pues podía mencionarlos a todos, pues salía y pasaba por el cuarto de mis hijos y Señor, acuérdate de mis hijos, y me iba al trabajo. No me daba tiempo ya de orar por mis hijos. Pablo intercedió por Pedro porque conoció su pecado, y si no hubiera sido por la oración del Señor, Pedro hubiera sucumbido. Les tengo una primicia. Si por la oración de los pastores, si no fuera por la oración de los pastores, muchos de ustedes no estarían en pie. Y en el día de la prueba hubieran caído. Por eso, ¿ustedes creen que a nosotros nos interesa saber sus pecados? No, no, lo menos posible. A veces vamos a la casa de una persona, pastor, es que yo estoy... Yo me quería dormir temprano. Sí, hermano, déjeme orar por usted, hermana. Dale fuego, sí. Escúchala. Recibe su perdón. Quítame la carga para que cuando llegue a mi casa me pueda dormir. Pero a veces no pasa así. Por eso la gente que dice que quiere ser pastor, yo digo, ¿en serio? No sabes lo que está pidiendo. Bueno, hablo de los verdaderos pastores, no de los falsos. Judas y Silas, hermanos, fueron mensajeros a Jerusalén y Antioquía. Y siendo profetas, porque la palabra profeta, recuerden, ahora en el Nuevo Testamento significa portadores de la palabra de Dios. De tal manera que de alguna forma nosotros lo somos porque somos portadores de la palabra de Dios. Porque la palabra profética es esta. Entonces, cuando tú le hablas a alguien un versículo de la Biblia, ¿verdad? O una enseñanza acerca de esta palabra, tú lo que estás haciendo es profetizando, o sea, estás llevando el mensaje de Dios a esa persona. Recuerden que los profetas de la antigüedad culminaban primeramente a las personas a arrepentirse de sus pecados. Segundo, lo que hacían ellos encaminarlos a tomar una decisión para volverse a Dios. Y la tercera es que dictaban el juicio de las consecuencias si no obedecían a Dios. Entonces puede la persona enojarse, pero yo le tengo que decir lo que le tengo que decir. Puede estar de acuerdo o no. Yo no le estoy diciendo lo que yo considero. No es mi sistema de pensamiento, es lo que dice la Biblia. Ya, si tú lo quieres seguir, si no lo quieres seguir, hermano, bueno, ya tú te arreglas con Dios. Yo ya cumplí. En el momento que te dije, cumplí. Cuando estemos allá arriba y estemos en el tribunal de Cristo, el Señor te va a decir, mi siervo te dijo. Y ahí, como en una pantalla, te va a pasar el día en que yo te lo dije. Pero a veces nuestro corazón está tan duro que no queremos recibir lo que Dios nos quiere decir. Y es lo que pasaba el domingo, que decíamos de la insensibilidad a la que llega una gente cuando ya ningún mensaje, ninguna palabra, nada lo conmueve. ¿Y saben por qué? Porque supongamos que no les gusta el mensaje del domingo. Bueno, digo yo, tienen toda la semana para escuchar al mejor predicador que ustedes quieran oír. Y si aún así su vida no cambia, entonces el problema no es mío. Tú debes entender que el problema es tuyo. En ocasiones, y no una, sino muchas veces, porque pues no somos perfectos, hermanos, no somos moneda de oro para quererles bien a todos.
Y he escuchado de repente, o me han dicho algunas personas, es que pues, pastores mejores que usted. Ah, ¿y usted va a esa iglesia? Sí, ¿y por qué no ha cambiado? No. Digo, ¿no es el razonamiento normal? Si hay un sabroso, más sabroso que yo, si yo soy mango y el chocolate, digo, para hacer una comparación, ¿no? Si yo soy mango y él es chocolate, entonces ¿por qué tu vida no ha cambiado? Entonces tú tienes que descubrir que el problema no es el mango ni el chocolate, eres tú que te lo estás comiendo. También Pablo y Silas, hermanos, pasaron por Siria y Cilicia. Y ellos también confirmaban a las iglesias. Es decir, llevaban a cabo lo anterior que hemos estado platicando. En el pasaje que leímos de Hechos 18, y estos pasajes anteriores como Hechos 14, 22, 15, 32 y 41, así como Hechos 28, 23, los voy a repetir. Hechos 14, 22, 15, 32 y el versículo 41 de Hechos, de ese capítulo 15. Además del capítulo de Hechos 18 que leímos al principio, en el versículo 23, y Hechos 28, 23, son la totalidad de los que solamente aparece en toda la Biblia la palabra griega episterizo, con Z, episterizo. Tal vez, amados hermanos, no estoy pronunciando bien porque no sé griego, pero la palabra literalizada al español es esa, episterizo, que significa confirmar. Y no hay en esta palabra griega, en su raíz natural de que se deriva esta palabra, la idea de ningún rito, ni nada que tenga que ver con lo que en la actualidad se recibe con el nombre de confirmación. Por ahí abajo. Nada. En todo su trayecto, escuchen, esta labor que acabo de describir, Pablo salió de Jerusalén, subió a Cesarea, Antioquía de Siria, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Éfeso, Pergamo, Asón, ciudades que eran de la parte de Turquía. Después de ahí, de Asón, se embarca hacia Filipos, región de Macedonia, hoy parte de Europa, y donde también estaba la ciudad de Antípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Subió de regreso a Berea, Tesalónica, Apolonia, Antípolis, Filipos, donde se embarcó después a Troas, después regresó otra vez a Asón. Llega a Mitilene, donde se embarcó hacia Puerto de Miletos, de ahí embarcó a Puerto Cos, de ahí es la isla de Rodas, el puerto de Patara, y de ahí descendió al puerto de Tiro, Tolemaida, Cesarea, y finalmente regresa a Jerusalén. O sea, vean todas las ciudades que recorrió. Ahora, en ese tiempo no era tan fácil recorrer todas esas ciudades, seguramente le llevó mucho tiempo. Entonces, pero hay algo que me llamó la atención, hermanos, cuando vemos todo este gran recorrido, y que sin duda en cada una de estas ciudades había creyentes, nace inmediatamente una pregunta que yo fue lo primero que me hice. ¿Por qué Dios al final de los tiempos toma solamente 7 iglesias como ejemplo? Miren, aquí les nombré un montón de ciudades. Seguramente en todas había un cristiano o una iglesia cristiana. Y sin embargo, en el final de los tiempos, cuando Juan describe el Apocalipsis, solamente Dios toma 7 iglesias. 7 iglesias, y que por coincidencia se encuentran en el Asia Menor, es decir, lo que es ahora Turquía. Un país que ahora es musulmán. Qué tremendo es eso. 7 iglesias en las que el Señor vio en ellas los aspectos que en el final de los tiempos, como en este tiempo, existirían en las iglesias. Y escogió a Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y las deja como ejemplo. Y descubre lo que había en ellas. Lo bueno, lo malo, el consejo y el juicio. Lo voy a repetir. Nombre, Señor, lo bueno, lo malo, el consejo y el juicio.
¿Qué cree que es lo que hace Dios todas las semanas? Le dice lo bueno, lo malo, le da el consejo y le dicta el juicio. Porque en la obediencia y en la desobediencia, pues hay un juicio. Y no es que Dios sea malo, es que Él es justo. Y eso es algo que mucha gente no entiende. La justicia de Dios, pues no, ni para nosotros es fácil. Después de estudiar una licenciatura en teología y estar, no entendemos muchas cosas de parte de Dios. Lo primero es que una persona tan injusta como yo tenga el privilegio de estarle predicando a usted. Yo eso no lo entiendo. Eso funde mis fusibles. ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo? Nada. Pero, ¿algo? Nada. Y dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad, porque lo traducimos al español, porque a Él le dio la gana. Desde una viejita me encuentra, ¿no? Yo apenas empezaba en el ministerio, apenas poníamos aquí las lonitas y 2, 3 gentes venían a la iglesia y me encuentran en la calle. Y yo iba caminando, pues en ese tiempo, ¿verdad? Uno está siempre, su pensamiento está con Dios. Yo espero que eso pase en su vida, que usted siempre su pensamiento, donde ande en la calle, siempre esté Dios en su mente, en su corazón. Y yo iba caminando, de repente me para la viejita y ¡pum! Me pegó aquí. Y yo dije, yo ya le iba a dar un cabezazo. Todavía no me convertí a 100, hermano. Andaba como en el 40, entonces un cabezazo, sí se lo recibe, ¿no? Pero me para así, pues la reacción, ¿no? Pues luego te paras acá, te pones de ladito y dices, ahorita un patadón, ¿no? Pero vi que era la viejita y me dice, pero le vi su rostro, me dice, ¿qué? Si yo conozco gente más buena que tú, y luego me pega aquí, agárrame, Señor, porque si me sueltas, sí, le doy así con el dedo. Yo conozco gente más buena que tú, y mejor que tú. No me digas que eres pastor. Y yo así, ¿no? Decía, Señor, ¿qué le digo, no? En ese momento algo me iluminó, hermano. Trajo paz a mi corazón y dije, sí. Yo sé que hay gente más buena que yo y mejor que yo, pero Él me escogió a mí. Qué bueno. Que afuera hay mucha gente buena y mejor que nosotros. Pero ¿sabes qué, hermano? Él nos escogió a nosotros. Y esa es la diferencia. Yo, hermanos, aproveché mi chance. Y ese es mi consejo, que usted aproveche su chance. Si estamos aquí, quien quiera que sea usted que está aquí, Dios le está dando un chance. Aprovechelo. Un día lo agradecerá en el cielo. Y sabrá que a pesar, hermano, ¿usted cree que yo vine aquí y me dijeron, recibe a Cristo? Y yo dije, sí, sí, lo recibo. No, fue una batalla de 2, 3 años. No fue de inmediato mi conversión. Todavía cuando llego a Cristo dije, estos están locos. Uno está llorando, otro está temblando, otro se está cayendo. Aquí una bola de locos. Porque uno empieza a razonar aquí, pero no empieza a sentir aquí que esa gente tiene necesidad, que Dios está obrando algo en su vida que yo en ese momento no puedo entender ni me puedo explicar, pero algo está pasando en él. Pero es hasta que tú lo experimentas en tu corazón y en tu vida que dices, Dios es real. Y ahora ves a alguien llorando y lo abrazas y lloras con él. Y si agarras al que se va cayendo, pues te vas con él. Pero ya entendiste. Pues a mí también fui criticón. Para esa, ¿por qué llora? Otra se arrodilló. ¿Pero para qué? Levantó las manos. ¿Para qué? O sea, yo estaba en ese punto también hasta que maduré. ¿Hasta qué? Hasta que maduras y Dios te toca y empiezas a sentir la presencia de Dios. Dices, Dios es real. Sí es cierto. Yo pensé que estaban ahí locos todos, ya me entendí que yo soy parte de los locos. 7 iglesias, hermanos. Vemos en ellas sin duda un gran significado espiritual entonces, tanto para los creyentes como para la iglesia de la actualidad.
y esto es de una forma simbólica. También, como sabemos, el primer objetivo de las cartas que podemos leer en la Biblia eran el de establecer contacto y comunicación con las iglesias existentes, para poder de esta manera suplir las necesidades, señalar los errores que eran cometidos, para darles fraternal corrección. El segundo propósito era el revelar los diferentes tipos de individuos e iglesias que a través de la historia, ¿verdad?, era instruirlos en la verdad de Dios. También, como es sabido, es posible asignarles un tercer propósito a estas iglesias: usar las 7 iglesias para visualizar 7 diferentes periodos en la historia de la iglesia. Hay quien dice que aquí hay un problema con esta opinión, y es que cada una de las 7 iglesias describe situaciones que pueden encontrarse en la iglesia en cualquier tiempo de la historia. Y por supuesto, mire, hermanos, ¿Dios sabe lo que hacemos? Sí. ¿Él lo ve todo? Sí. Si hay que corregir o arrepentirse de algo, ¿hay que hacerlo? Es la recomendación. Pues ese es el mensaje para nosotros del final de los tiempos. Si Dios tomó 7 ejemplos para comunicar un mensaje, lógicamente ese mensaje es para nosotros. Porque yo resulta que en la iglesia he visto a gente con estas tremendas características. Hay gente que, como la iglesia de Éfeso, ha dejado su primer amor. Hay gente que, como la iglesia de Esmirna, es perseguida. ¿O usted no ha sido perseguido en su trabajo por su fe? ¿No le están criticando? Aleluya, cristianito. Hermanos, la primera que me dijeron así, la primera vez, yo me avergoncé del Señor. Y fue la última, porque cuando yo llegué a mi casa, ese día Dios me confrontó. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿No sabes que si tú te avergüenzas del Evangelio, yo me voy a avergonzar de ti cuando estés delante de mí en el reino? ¿No has visto lo que está escrito? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a ti, que eres un gentil o griego. Esas palabras, hermanos, taladraron mi mente y mi corazón. Por eso me sé de memoria esos versículos. A mí no se me olvida que no me debo de avergonzar de Jesucristo. Sí, sí soy. ¿Y qué? ¿Hay algún problema con eso? ¿Tú eres musulmán o qué eres? ¿Satánico? ¿Qué eres? ¿Quién es tu Dios? Y nos da la oportunidad, Señor, de disertar con ellos. A ver de qué cueros salen más correas. Somos perseguidos. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida somos perseguidos. A lo mejor hasta podrían ser etapas de los cristianos. No sabemos, hermanos, es un misterio de las iglesias. Hay gente como la iglesia de Pérgamo que necesita ya arrepentimiento. Ya, urge su arrepentimiento. Están como la iglesia de Pérgamo. Hay gente en la iglesia que todavía tolera falsas líderes, mujeres o profetizas. Hay iglesias así. Hay iglesias como Sardis que están dormidas espiritualmente. Hay iglesias como Filadelfia que han perseverado y son fieles. Y hay iglesias como la Odisea que son infieles y tibias. La gente tibia está con un pie en el infierno y el otro en el cielo, según ellos. Van a la iglesia, pero allá afuera sí dicen los mismos demonios de siempre. Sin duda, hermanos, en cada una de estas personas o en cada congregación de hoy en día hay este tipo de personas. Pero también es posible que corresponda a cada una de estas iglesias, como dicen algunos autores,
por sus características a las iglesias que han existido a través de la historia. También hay una separación escatológica donde cada una de las iglesias, esta iglesia es del Pentecostés hasta tal fecha. Esta es de esta fecha a esta fecha. Y cuando vemos las características de estas iglesias, en las épocas que hacen la división, vemos que sí concuerda lo que practicaban, lo que hacían. En su tiempo, Pablo, hermanos, era el portador del mensaje en sus viajes misioneros a las iglesias, a las cuales visitaba para ver su crecimiento y desarrollo, corregir su doctrina, su comportamiento, su actitud, todo eso lo hacía Pablo. En cada una de ellas, la administración de Pablo, él las administró, él las vigiló de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsas enseñanzas, y Pablo declaró en Hechos 20:29, se lo voy a leer, hermano, porque ya estamos finalizando. Sé que después de mi partida, Hechos 20:29, vendrán lobos rapaces entre vosotros. Hermanos, no nos cause admiración que por ahí salga que algún nombrado pastor hizo esto, hizo aquello. Pablo lo dijo: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. No venían de afuera, estaban dentro, que no perdonarán al rebaño. Esto lo dice, o está la traducción de la Biblia de las Américas. Ve otra traducción, una traducción muy bonita que es la Biblia Dios habla hoy. Dice: sé que cuando yo me vaya vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Ahí vemos otro propósito descubierto en otra traducción. El propósito es destruir a la iglesia. Tercer propósito que encontré en la Nueva Traducción Viviente. Escuche: sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos... sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Y la Biblia, lenguaje actual, todavía es más espeluznante, porque dice: cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. En estas traducciones, hermanos, que acabo de leer, vemos claramente el propósito del adversario de destrucción del Evangelio y de la iglesia de Jesucristo. A Pablo Dios le había revelado esto. Y en su momento trató de persuadir a las iglesias a ir tras el error de los judaizantes, a no ir en el pensamiento gnóstico y todo falso maestro y doctrina que está dentro de la iglesia, no está fuera, está dentro. Hermanos, en la Biblia no hay dos verdades, hay una sola verdad. Entonces alguien está en el error. Cuando alguien dice: es esto, no es esto, alguien está en el error. Y entonces hay que averiguar quién está en el error, bajo las reglas correctas para ver la verdad de Dios. Y cuando tú ves que estás en un error y estás siguiendo a alguien que está equivocado, lo mejor que te recomiendo es caminar con el que tiene la verdad. Así es de simple el asunto, hermano. Y mucha gente se enoja. Y mucha gente puede criticar esto, hermanos. Pero ni modo. No podemos tener dos verdades. Aquí en la Biblia hay una sola verdad. Esto es muy trascendente, hermanos, porque Jesús, a través de Pablo y todos los apóstoles, les dio el mensaje para exhortar, corregir, volver al camino y buscar la santificación de la iglesia. No era fácil, hermanos, entonces ir cada día a estas iglesias, exhortarlas, señalarles el pecado. ¿Ustedes creen que Pablo no tiene enemigos? Les acabo de decir que la iglesia de Corinto criticó su ministerio. Criticó, escuche, que Pablo tomaba de las ofrendas para comer y vivir. Lo criticó la iglesia. Y les dice: ¿acaso yo no tengo derecho? ¿No saben que Dios, el soberano del universo,
ha determinado que el que predique el Evangelio viva del Evangelio. Ahí está, 1 Corintios capítulo 9. ¿No saben que eso no es establecido por mí? Yo sé trabajar, pero Dios me ha encomendado la iglesia. Yo no he sido contratado en este mundo, yo he sido contratado en los cielos. Y después empezaron a señalar que Pablo, según ellos, había una hermanita con la que a lo mejor era su novia. Y entonces le dice Pablo, ¿acaso nosotros no tenemos derecho, Bernabé y yo, de tener una hermana como mujer? Así como Pedro, así como los demás apóstoles, lo cual dice que todos los apóstoles eran casados. Ahí está para los que no se quieren casar. Todos eran casados. Y entonces Pablo les dice, yo no tengo esas cuestiones, pero a ver, vámonos al extremo. ¿Acaso yo no puedo tener una mujer a mi lado? Nada más los demás apóstoles, yo no. Vean las críticas que se enfrentó Pablo. Y eso que Pablo, oiga usted, hermano, con esto finalizo. Y eso que Pablo les enseñó el Evangelio. O sea, siempre va a haber en la iglesia gente que va a estar pensando que nosotros aquí estamos por casualidad. Que nosotros estamos aquí porque recibimos un beneficio de ustedes. ¿Usted sabe cuál era mi sueldo allá en la empresa de excelencia y calidad mundial? Ay, hermanos. Mejor ni le digo, porque usted la avergonzaría. Hace muchos años un hermanito me dijo, ya no voy a ofrendar. Pues no ofrende. O sea, ¿usted qué cree? ¿Que yo vivo de usted? Yo vivo de Dios, no de usted. Si usted no ofrenda, no ofrende, yo no vivo de usted, yo vivo de Dios. Y si usted no da, yo recibo las cosas de Dios de otra forma y de otro lado, sin problema. Estamos como a mitad de este ministerio, hermanos. Y yo tenía que pagar 22,000 pesos. Y no tenía un centavo. Y era domingo. Y como todos los domingos salimos de aquí, estábamos ahí en la esquina, todavía con nuestra lona. ¿Y usted sabe lo que es deber algo y que lo tiene que pagar al otro día? Yo creo que sí, ¿no? Coppel ya lo ha traído en jaque varias veces. Electra ya le llevó el refrigerador. Bueno, esta no era una causa de ese tipo. Era un compromiso con una persona. Era mi testimonio personal. Yo ya era pastor. Entonces me iba yo caminando allá, le dije, Señor, tú sabes mi necesidad. Yo no sé cómo hacerlo, pero yo creo en ti. Y yo voy a cumplir lo que tú me mandaste. Y fui ese día, prediqué. Después de la prédica vino salud a mi mente, mi corazón, se me olvidó la cuestión. Venía caminando, traíamos a todas las sillas, las acarreábamos de la esquina. ¿Cuántos tuvieron en ese tiempo, hermanos? Acarreábamos las sillas de allá de la esquina todos. Veníamos ahí en bola, ¿no? Como hormiguitas. Era bonito eso. Y veníamos ahí. Y se acerca una persona corriendo. Pastor, no se vaya. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Dije, ¿quién es? No lo conozco. Dice, mire, la verdad es que yo estoy pensando venir aquí a vivir. No sé si voy a quedarme o no me voy a quedar. Lo que quiero decirle es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Fíjese que yo he tenido varios meses que ya no me he congregado. Pero ¿sabe qué? Dios me dijo que guardara todos esos diezmos porque yo un día Él me iba a decir a quién se los iba a dar. Dije, pues qué bien. Son para usted, pastor. No es para la iglesia, es para usted. Porque a lo mejor usted tiene una necesidad. Bueno, si ya eso le parece extraordinario, hermano, mire, la verdad, iba yo ya en otra mente, que agarré el sobre y lo metí en mi Biblia y me fui a la casa.
Estuvimos aquí comiendo con los hermanos, alabando a Dios, de ese tiempo que nos quedábamos los domingos a alabar, porque terminamos a las 11, 12 de la noche el culto. Y llegué a casa y ya me estaba acostando, mi esposa también, y me dice, oye, ¿qué vamos a hacer mañana? Le digo, no sé. Es mi testimonio. Tengo que pagar. No sé cómo. Oye, ¿qué te dieron esas personas que te acercaron? Le digo, pues un sobre. Pues ya me paré, me bajé, abrí la cajuela porque ahí estaba la Biblia. En ese tiempo traía yo un naveo. Abrí, saqué la Biblia, agarré el sobre, llegué arriba y dijo, me dieron esto. La abrí a mi esposa. 22,000 pesos. Santo Dios, me caímos de rodillas, mi esposa. Ahí en ese momento caímos de rodillas. Y dijimos, Señor, gracias. Gracias, tú eres fiel. Tú no vas a dejar que mi testimonio nunca se vaya al piso. Porque tú sabes que yo no quería pagar porque no tenía, o sea, no porque yo no quisiera hacerlo, sino porque no tenía. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto, hermanos? Y como estas cosas han pasado muchas veces, no creo que es la única vez. Hubo hermanos que vinieron de Estados Unidos, se fueron, no eran de esta iglesia, vinieron 2, 3 domingos, se fueron a Estados Unidos, según la historia que me contaron, regresaron un día, me dijo, ¿qué cree, pastor? Qué bueno verle, fíjese que pasamos un año en Estados Unidos. Ahí le va la buena noticia, le digo, ¿cuál es, hermanos? ¿Ya se van a congregar? Dice, no, ¿qué cree? Que estábamos allá. Y me dice el Señor, guarda todos los diezmos en dólares porque se los vas a llevar al pastor el día que regreses. Estaba yo en Estados Unidos y Dios en oración me dijo eso. Así es que, ¿qué cree? Que le traemos esto para usted. Pon un paquete, hermanos, así. Y, bueno, claro, hermanos, eran $1, 2, de repente uno de 5, uno de 10, así, no crea que, no, que puro de 100. No, gloria a Dios, hubiera sido así. Ese día me desmayo, ¿no? Pero ¿qué cree? Que ese día también teníamos una necesidad. No solamente en mi persona, sino en la iglesia. Y entonces dimos ese dinero para cubrir la necesidad de la iglesia y para cubrir nuestra necesidad. Y hermanos, fue Dios tan exacto que alcanzó para eso y para lo mío y nada más. Todas las cosas que usted ve en esta iglesia, hermanos, las han donado. Las sillas metálicas no las donaron. Las sillas negras no las donaron. Las antiguas sillas azulitas con negro que están ahí pintarraqueadas por ahí, no las donaron. Unas sillas de metal que teníamos, no las donaron. El equipo de audio, no lo donaron. Los instrumentos de alabanza, los han donado. Lo único que apenas compramos hace, después, imagínense, después de 19 años de la iglesia, compramos una batería. Y de contado, porque no. Sí, no, yo no quiero deudas. Y se estuvo juntando durante mucho tiempo y acá aquellos estaban, ya pastor, ya piensa, hermano. No, es que ya le surgía y pues no, es que de repente salía una prioridad y pues teníamos que desacompletar. Pues ni modo, así es esto. Hermanos, Dios es fiel y siempre ha sido fiel. ¿Ustedes creen que las palabras del salmista son nomás porque sí cuando dice, Señor, yo no he visto justo desamparado y que su casa mendigue pan? No, tiene un propósito. Lo único que tú y yo tenemos que hacer con esa palabra es creerla, atesorarla en nuestro corazón y confiar siempre en la provisión de Dios. Una de las más grandes enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte fue: no te afanes, no te afanes, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Sabe que el Señor que está en los cielos, si se preocupa de los pajaritos que ni siquiera trabajan y reciben cada día su alimento, ¿acaso tú no vales más que un pajarito? ¿Acaso Dios a ti no te va a dar más allá de lo que tú estás buscando? A través de toda mi vida, hermanos, he aprendido a depender de Dios. Y no crea que es fácil, es difícil.
porque a veces no traes nada en la cartera. Y dices, Señor, ¿y cómo voy a ir si ni gasolina traigo? ¿Y cómo voy a hacer si esto? ¿Y cómo voy a ver si aquello? Porque todavía hay corazones en la iglesia que no han entendido que Dios no obliga a nadie a ofrendar, pero espera que su corazón cristiano y su amor que la gente dice tener a Cristo los lleve a dar un poco de lo mucho que Dios les ha dado para que los siervos de Dios podamos vivir. ¿Usted cree que yo quiero estar aquí por mi propio, o sea, por mi carne? Yo no aquí. No. ¿Cuánto tiempo usted aguanta la ingratitud? Imagínese que usted ayuda a una persona mucho tiempo y un día usted por alguna causa, X, un malentendido, lo que haya sido, lo que se haya atravesado, tuvieron un conflicto y se fueron de aquí y hablaron, y no creo que bien, y hablaron mal, cuando seguramente una oración de nosotros un día los mantuvo firmes en una situación que ellos tuvieron. Cuando mientras ellos estaban durmiendo, nosotros estábamos en oración de rodillas, llorando y clamando por ellos. Pero un día te equivocaste, un día les fallaste, un día. Y no sopesaron todos los días que tú los ayudaste, que tú intercediste por ellos, que tú estuviste viendo por ellos, que tú hiciste hasta lo que imposible, porque a veces ni ganas tenemos de salir. A veces estamos tan cansados. A veces hay gente que aburre, que siempre trae lo mismo. Digo, hermano, cámbiale el cassette. Siempre traes el mismo problema. Ya haz algo por ti mismo. Pero ese día les fallaste. No. Eso es ingratitud. Yo lo reto a que alguien que usted ayude, que usted esté ahí, le diga, órale, yo te apoyo, yo estoy contigo, estés ahí, que un día por alguna causa, porque a lo mejor tú traías algo en tu corazón y no conocen tu corazón, tus aflicciones, porque ustedes nos ven aquí y estamos predicando y a veces traemos aflicciones, somos seres humanos, a veces estamos enfermos, a veces no queremos parar como usted. Llega el domingo que decimos, Señor, otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Usted se va a jubilar a los 65 si no se muere antes. Para mí no hay jubilación. Yo estaré todos los días de mi vida, mientras Dios me preste vida, hablándole a usted, luchando con usted, a veces llamándolo a que se arrepienta, llamándola a que camine, llamándola a que sigas. Párese, hermano, sígale, pero yo a quien tengo atrás. Yo lo reto a que usted soporte esa ingratitud. ¿Sabe por qué nosotros la soportamos? Porque hay alguien poderoso que nos sostiene, que está más allá de nuestras fuerzas. En la humanidad de nosotros le queremos dar de cachetadas, de darle unas patadas. Guárdame este fierrito, lo aviento al canal y ya me voy. En nuestra humanidad, porque la ingratitud, hermanos, que refleja una traición, hermanos, es poderoso contra el cristiano. Fue la última herramienta que Satanás le sacó a Jesús, la traición, cuando sus discípulos lo traicionaron. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús, después de todo lo que Él hizo por ellos, cuando iban en el barco ahí, Señor, que perecemos, y aquí los hombres de poca fe, a ver, párate y enmudece? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y a pesar de todo estamos, ¿les tengo que decir esto, Señor? Sí, díselos, Señor, pero al rato van a decir que yo le estoy pidiendo dinero. Díselos. Punto. Quien lo haga, quien no lo haga, después yo me entiendo con él allá. Está bien.
¿Sabe por qué a veces predicamos esto o hablamos de esto? Porque está aquí en la Biblia, si no, no lo diríamos. Ni siquiera. ¿Qué estaríamos haciendo? Ahorita en la mañana estuvimos haciendo talacha, cargando botes con cemento para construir el edificio que estamos haciendo. Pues no tenemos para pagar mano de obra, hermanos. Pues muchos hermanos en su corazón se paran temprano, tienen tiempo, no están trabajando, van allá y nos ayudan el miércoles. Hay unos que somos incondicionales, como mi hermano Martín, que está aquí, que es el que nos dirige en la obra, Pastor Oscar, Luis Miguel, yo, Sergio, somos incondicionales. Omar, que nos trae la comida. No, si falta Omar, yo sí lo golpeo, porque ese es el desayuno. Bueno, fallaste, hermano. Era a las 10, no a las 12. Bueno, no, para que veas la misericordia de Dios. Y ahí estamos. ¿Qué cree que yo quisiera estar haciendo ahorita? Bueno, 2 días antes estuve enfermo, estuve con fiebre 2 días, no me paré de la cama. Lunes, martes estuve en la cama con fiebre. El miércoles me dice mi esposa, ¿cómo estás? ¿Ibas a ir? Le digo, pues ganas no tengo, pero pues el compromiso me llama. Ahí venimos. ¿Usted cree que yo ahorita quisiera estar aquí predicándole a usted? Yo quiero estar en mi camita y ay, gracias a Dios. Pero al rato me desquito. Espero que ahorita que salgamos allá, ya no me cuente sus pecados. De verdad, como dice el profeta Juan Gabriel, se lo pido, por favor. Hermano, hoy me quiero dormir. Hoy de verdad se lo ruego. Quiero descansar. Pero se da cuenta cómo a pesar de todas esas cosas que no se ven, pero ahí hay unos ojos que sí las ven, resulta que nosotros somos los peores pastores de este mundo. Bueno, Saúl nos queda chico. Saúl, el que se fue contra David, el que consultó a la bruja, a la hechicera, nos queda corto. Nosotros somos los peores pastores de este mundo. Bueno, júzguelos Dios, hermanos. Él que los juzgue, yo no los voy a juzgar. Solamente lo digo, ¿sabe para qué? Para que usted tenga cuidado. Satanás vino para robar, matar y destruir. La esperanza es que Cristo vino a darnos vida y vida en la